Bien. Bueno, en la naturaleza existen muchos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, pero quizá el movimiento más típico de la naturaleza es el movimiento de caída libre. ¿Ya? El movimiento de caída libre es aquel en el cual la única aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si yo dejo caer este lápiz al suelo, su movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si lo lanzo, todo su movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad va variando, y la única aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad. Por tanto, en un movimiento en caída libre, la aceleración sigue siendo una constante y es la aceleración de la gravedad, como todos sabemos, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces, en este caso, las ecuaciones de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vendrán dadas en función de nuestro sistema de referencia. Es decir, bueno, la aceleración lógicamente será igual a la gravedad, nuestra velocidad simplemente será nuestra velocidad inicial más la gravedad por el tiempo y nuestra posición será la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde el signo de la gravedad y de nuestras velocidades, por tanto, va a depender de nuestro sistema de referencia. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que nos dicen que se deja caer un objeto desde una altura de 10 metros. Y nos dicen A determine el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bien. En este caso, ya imaginamos, aquí está el suelo y tenemos nuestro objeto a una altura de 10 metros respecto del suelo. Bien. Dependiendo de cómo situemos nuestro sistema de referencia, estas magnitudes serán positivas o negativas. Imaginemos que ponemos que nuestro sistema de referencia está en el suelo con el eje positivo hacia arriba. Llamémosle, en vez de la componente X, llamémosle componente Y, ya que va en este cuadrante. ¿Ya? Y aquí nuestra Y igual a 0 en el suelo. Bien. La aceleración de la gravedad, lógicamente, iría hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos quedarían en este caso las ecuaciones del movimiento en caída libre? La aceleración será la gravedad, pero en este caso, como la gravedad va hacia abajo y nuestro sistema de referencia va hacia arriba, la gravedad será negativa, o sea, será de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo nos queda la velocidad? La velocidad será igual a la velocidad inicial y como, según nuestro sistema de referencia, la gravedad va para abajo, nos quedará menos la gravedad por el tiempo. ¿Cómo nos quedará la posición? Pues la posición será I sub 0 igual a I sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ya que según nuestro sistema de referencia la gravedad va hacia abajo. Vamos a determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Cómo lo hacemos? Bien, nos podemos basar en esta ecuación, ¿cierto? La ecuación de posición. La ecuación de posición sabemos que la posición será igual
a la posición inicial, en este caso con mi sistema de referencia, la posición inicial será 10 metros, más la velocidad inicial, como dicen que se deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. Por tanto, 0 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando la partícula se deja caer desde aquí y llega al suelo? Cuando llega al suelo, ¿cuál es su posición? Según nuestro sistema de referencia, su posición será I igual a 0. Por lo tanto, lo que tendremos es que cuando I igual a 0 es cuando llega al suelo. Sustituimos este I igual a 0 en la ecuación anterior y nos quedaría I, que es igual a 0, es igual a 10 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en este caso ya podemos despejar el tiempo y el tiempo nos quedaría, este término pasaría restando, este término pasaría aquí sumando y esto pasaría dividiendo, por tanto nos quedaría que el tiempo será la raíz de 2 veces 10 partido de la gravedad. Lógicamente tendrá dos soluciones, la raíz positiva y la raíz negativa, pero un tiempo negativo no tiene sentido y siempre nos quedaríamos con el tiempo positivo. Vamos a repetir este mismo problema, pero cambiando nuestro sistema de referencia. Tenemos aquí el suelo, tenemos aquí el objeto a una altura de 10 metros respecto del suelo. Imaginaos que nuestro sistema de referencia ahora lo vamos a poner en el objeto va a estar nuestra posición igual a 0 y el sentido positivo será hacia abajo será la I positiva, ¿vale? ¿Cómo nos quedaría en este caso nuestras ecuaciones del movimiento? Lógicamente la gravedad va hacia abajo, en este caso va en el mismo sentido que el eje positivo, por lo tanto la gravedad será positiva, es decir, tendremos que la aceleración será 9,8 metros por segundo al cuadrado positivo, ¿vale? La velocidad será pues la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Por qué en este caso positivo? Porque la gravedad va en el mismo sentido que nuestro sistema de referencia, ¿vale? ¿Cómo nos quedaría la posición del objeto? Lo mismo, I sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué positivo? Lo mismo, porque la gravedad en este caso va en el mismo sentido que nuestro sistema de referencia. Vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. En este caso nos quedaría que nuestra posición I será igual a nuestra posición inicial I sub 0. Nuestra posición inicial del objeto es aquí. Según nuestro sistema de referencia, esa I sub 0 es 0. Por tanto, 0. Más la velocidad inicial. Como dicen que se deja caer el objeto, la velocidad inicial también es 0. 0. Nos quedaría, como la gravedad va en sentido positivo, va en el mismo sentido que el sistema de referencia, es positiva. Por lo tanto, nos quedaría que la posición será igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué ocurre cuando el objeto llega al suelo? ¿Cuál va a ser su posición? En este caso, según nuestro sistema de referencia, cuando el objeto llega al suelo, su posición I será 10 metros. Es decir, cuando llega al suelo, I es igual a 10 metros. Cuando sustituyo esa posición en mi ecuación, me quedaría 10 es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Si de esta
despejo el tiempo me quedaría, bueno, más o menos la raíz de 2 por 10 partido de la gravedad. Como hemos dicho anteriormente, el tiempo no puede ser negativo, así que solo tomamos la raíz positiva. Y como vemos, es la misma solución que la que habíamos encontrado anteriormente, ya que el sistema de referencia, da igual donde lo coloquemos, al final los resultados son exactamente los mismos.